Tras 12 carreras, y lo que tendrían que haber sido 13 si no se hubiese cancelado el Gran Premio de Imola, nos encontramos ante el parón veraniego casi un mes sin Fórmula 1, y es por eso que he decidido hacer este vídeo, mi análisis y resumen sobre la primera mitad de la temporada 2023 de Fórmula 1. Y es que un 23 de febrero dábamos comienzo a esta pretemporada, estos test, en el que había muchas incógnitas por resolver y muchos rumores que iban cogiendo cada vez más fuerza, como es el caso de Aston Martin con la llegada de Fernando Alonso. Y es algo que siempre despierta cierto optimismo en el público español, un cambio de aires, un cambio de escudería. Y tras los test, muchos, entre ellos yo, lo damos con un fiel candidato a luchar por esos puestos de podio y con algún golpe de suerte, incluso lograr la 33, que todavía está sin conseguir. Surgían muchas conjeturas, como que los neumáticos no degradaban, sino que se recomponían vuelta a vuelta, y un sinfín de predicciones que harían aumentar nuestras esperanzas en volver a ver a Fernando brillar en lo más alto. Pero bueno, a eso ya iremos. Se le daba incluso como fiel candidato a luchar contra Red Bull, cosa que es verdaderamente descabellado. De hecho, sobre esto y los test de pretemporada tengo un hilo en Twitter y también lo subí a la comunidad de YouTube, en el que doy un poco mi opinión más detallada sobre el tema. Hablo ya sobre el bajón de McLaren, el aparente mal coche de Mercedes, que luego no fue tan mal realmente, y esa peculiar batalla que tendríamos entre Aston Martin y Ferrari por ser los segundos en el campeonato de constructores. Pues todos sabíamos que realmente, por muchas esperanzas que tuviésemos puestas, Red Bull iba a ganarlo todo, al igual que lo ha hecho hasta ahora. Sin embargo, todo esto no era más que balas de fogueo. El verdadero combate tendría lugar una semana después, en el mismo circuito, en Bahrein, para dar comienzo de verdad a la temporada 2023. Ahí comprobaríamos si todo era verdad o meras ilusiones, y es que casi todas las cábalas que se hicieron, se cumplieron. Red Bull lideró aplastantemente la carrera y lograrían el primer 1-2 de la temporada, de muchos que llegarían. Por detrás se subiría al podio un Fernando Alonso totalmente brillante, haciendo adelantamientos casi imposibles como a Hamilton en la curva 10, superando en ritmo a Ferrari, y todo esto pese a tener un toque con su compañero de equipo en la salida. Detrás, un Carlos que no pudo dar más por la degradación del coche, el principal problema que tenían que solucionar los de Maranello. Los Mercedes confirmaron su mal rendimiento, cayendo quinto y sexto, unas posiciones con las que no estaban muy satisfechos, y Stroll hizo un sexto puesto casi milagroso, teniendo en cuenta que iba medio lesionado, además de perderse los test de pretemporada por una lesión que tuvo y que tenía las muñecas destrozadas. Por último, Leclerc, quien tuvo que abandonar por un problema en el monoplaza. Quién sabe si sin esto se hubiese podido subir al podio Fernando. Lo que estaba claro es que Aston Martin tenía ritmo de sobra para competir. Así que tras esto, nos iríamos a Arabia Saudita en Jeddah. Los alpines lograron un noveno y octavo puesto, logrando recuperarse así de las malas sensaciones del inicio de temporada. Aún así, muy lejos de su objetivo, que hablan de ser terceros en un campeonato de constructores. Los Ferrari fueron los siguientes, quienes tuvieron muy mala suerte con la serie del safety car provocado por un abandono de Stroll. Leclerc tuvo que remontar, pues tuvo una penalización por montar esa nueva centralita al estropeársele la antigua. Los Mercedes se pusieron por delante tras la suerte del safety car y una estrategia diferente al resto, empezando con duros. Sin embargo, el Aston Martin Fernando Alonso pudo mantenerlo a raya y así el asturiano consiguió su podio número 100, el cual se hizo de rogar. Pues es que una sanción mal servida por colocarse mal en la parrilla, esta llegó tarde, y es eso que gracias al equipo se pudo desestimar y Alonso se alzó en el podio. Al arranque de la carrera, Alonso se posicionó primero, pero pronto Checo pondría su Red Bull al frente y sin demasiadas complicaciones ganaría la carrera. Verstappen, el cual salía decimoquinto tras un problema con el palier en Q2 que le hizo abandonar, se posicionaba segundo, y de nuevo teníamos otro 1-2 para Red Bull. Verstappen con la vuelta rápida y se mantenía líder del mundial para el resto de la temporada. Tocaba poner rumbo a Australia, una carrera caótica con sanciones y muchas banderas rojas aparte de safety cars. Leclerc abandonó en su salida tras un golpe con Lance Stroll, causando el primer safety car, y Albon sería el responsable de la salida del segundo. Russell no tuvo su mejor golpe de suerte, pues habiéndole arrebatado la primera posición a Verstappen, una bandera roja tras su parada lo haría séptimo, que finalmente acabaría con un DNF al quemarse. Pero bueno, una mala quali de Checo lo dejó sin opciones a podio, pero aún así se pudo recomponer y quedar finalmente quinto. Cuarto quedó Stroll y Fernando y Hamilton cerraban el podio junto al imparable Max, que sumaba su segunda victoria de la temporada y ampliaba su ventaja respecto al segundo. Tras casi un mes de espera sin Fórmula 1 por la cancelación del Gran Premio de China, llegaría la primera sprint del año, probando un nuevo formato con dos qualis, con una para el sprint y otra para la carrera habitual, y con ella los primeros problemas para el Aston Martin, quienes tuvieron problemas con el DRS durante todo el fin de semana.
Aún así, Alonso logró quedarse cuarto cerca del podio en la carrera y sexto en la sprint, mientras que Stroll hacía un octavo y séptimo puesto respectivamente. Leclerc, quien logró ambas poles para ambas carreras, no pudo hacer nada más, pues el dominio de Red Bull lo sobrepasó, relegándole al segundo y tercer lugar. El rey de las calles, Checo Pérez, se alzaría con la victoria en ambas y Max completaría el podio. No fue el mejor fin de para Carlos, quien no tuvo el ritmo suficiente debido a esa falta de confianza que le decía el coche que no podía conducirlo a todo lo que daba. Así que no fue suficiente para competir con su compañero de equipo e hizo 2 quintos lugares, amortiguando el mal fin de con esos puntos. Los Mercedes, que no consiguieron dar un buen resultado a pesar del cuarto puesto de Russell en la sprint, seguían siendo el cuarto equipo y ya hablaban de un Mercedes B, otro coche abandonando el concepto cero pontones. Y con esto finalizamos con el tercer 1-2 para Red Bull. Abordamos el Gran Premio de Miami. Leclerc y Stroll no estuvieron muy bien durante el fin de semana, acabaron séptimo y 12º respectivamente, mientras que sus compañeros de equipo brillaron. Alonso se volvía a subir al podio tras salir en primera línea y Carlos quinto, superado por George Russell y seguido de Hamilton. Perdió tiempo peleando con los Alpine y por la degradación, sino quién sabe si tal vez sí que hubiese podido hacer algo más. Y como no, otro 1-2 para Red Bull, esta vez Max ganaba y Checo se quedaba segundo. Tocaría ir al Gran Premio de Imola, el cual no se pudo celebrar por unas lluvias torrenciales que dejaron esta carrera fuera del calendario. Y tras esto, nos vamos hacia el histórico circuito de Montecarlo, la primera bala en el calendario de Aston Martin para conseguir la 33, y es que Fernando venía muy motivado para pelear de tú a tú con Max Verstappen. Y así fue, vivimos la mejor clasificación hasta la fecha, con Fernando segundo, a centésimas de Max, que se la robó la pole en el último sector tras no mejorar en los dos primeros. Las esperanzas estaban puestas en la carrera y el ojo en el cielo, pues la lluvia amenazaba, y fue precisamente esto lo que le hizo a Fernando no lograr la 33, pues estando en la mitad de la pista mojada y la otra mitad seca, paró a poner medios para una vuelta más tarde, darse cuenta del horror y poner inters. Aún así, logró hacer un segundo puesto, pero es que si no, hubiese salido por delante de Max y probablemente hubiese ganado la carrera. Ocon logró subirse al podio tras un ritmo deslumbrante de los Alpine y los Mercedes que batían a ambos Ferrari, en lo que no fue el mejor gran premio para Carlos, que arrastró daños en el monoplaza toda la carrera. Checo, que hizo una mala quali, pues al final se paga caro en Montecarlo y no logró un buen resultado de carrera. Después de este subidón del famoso soufflé, llegábamos a España, con la chical del final sustituida por una curva de alta velocidad. Las esperanzas se acabaron pronto para Fernando, pues en la quali una salida de pista le provocó daños en el monoplaza. Milagrosamente y sin saber cómo, se metió en Q3 y se puso noveno. Carlos por su parte daba ilusión a la grada con una primera línea de parrilla deslumbrante en la quali, sin embargo se vio abrumado ante el bestial ritmo de los Mercedes, quienes se subirían al podio para acompañar a Max Verstappen, ya que Checo no pudo hacerlo tras no pasar a Q3. Finalmente acabó cuarto y los Aston sexto y séptimo, teniendo el peor resultado del año en casa de su piloto estrella. Pasando página de la desilusión española en casa, llegamos a un soplo de aire fresco en Canadá, donde Fernando y Hamilton volvieron a enfrentarse, resultando victorioso el español, logrando así una segunda plaza y a tan solo 9 segundos de Max, lo cual se veía como un hito, acostumbrados al doble o más. Tras una excelente estrategia de los de Ferrari, se quedaban a las puertas del podio, cuarto y quinto, y Pérez se ponía sexto tras otra mala quali, la tercera seguida. Nos íbamos a Austria, casa de los Red Bull, para una nueva victoria de Max Verstappen, nada nuevo ya. Las predicciones no auguraban un buen fin de para Aston Martin por las características del circuito, pero aún así lograba rascar una quinta y novena posición, por delante de los Mercedes y del Ferrari de Carlos, que perdió mucho tiempo en la lucha con Pérez, y eso le hizo alejarse de sus opciones de podio, que por otro lado completaría Leclerc con esa segunda posición. Pérez, que completaba otra remontada para ponerse tercero, tras otra mala quali, cuarta seguida. La sorpresa aquí fue el McLaren de Lando Norris, que se plantó cuarto y ya nos adelantaba lo que pasaría en el siguiente Gran Premio. Era el turno del mítico Silverstone y aquí sorprendieron tanto los McLaren como los Williams, ambos con liveries especiales. Todo parecía apretarse aún más, Verstappen seguía ganando, pero por detrás tenía un Norris brillante y un Hamilton con ganas de podio que lo logró, gracias a un safety car que le costó a Oscar Piastri la tercera plaza, relegándolo a una cuarta posición que realmente sabía a gloria tras ese mal arranque de temporada que tuvieron los McLaren. Checo encadenaba 5 malas qualis y completaba otra típica remontada hacia la sexta plaza.
delante de un Fernando Alonso beneficiado por el safety car, pero que sin ritmo aún así pudo contener a Williams de Albon, el cual se ponía octavo y con muy buenas sensaciones. Detrás de ellos estaban los Ferrari, que no acertaron para nada en la estrategia. Esta posición de Fernando nos hacía ver que ese quinto lugar de la anterior carrera en verdad era buena posición. Tras esto nos vamos al circuito de Hungría, donde se esperaba que fuese el escenario de la 33, pues era la segunda bala del asturiano, circuito que traía buenos recuerdos, pues ahí había ganado su primera carrera hace exactamente 20 años, y que el circuito a priori por las características le iba a venir bastante bien al Aston Martin. Pues nada más lejos de la realidad, el rendimiento fue malo. Más que malo fue que el resto de equipos había ganado la lucha de desarrollo. Sobre todo McLaren, que volvía a subir al podio a Lando Norris con esta icónica foto, ya que Norris con su típica celebración destrozó el trofeo a Max Verstappen, el cual acumulaba ya 7 victorias seguidas. Los Ferrari luchaban entre ellos y no dejaban que Carlos probase a adelantar a Leclerc, cosa que hubiese conseguido, pues tenía mucho más ritmo. Todo para que al final el monegasco tuviese una penalización y perdiese posición con Russell, séptimo y octavo para los de Maranello. El batacazo que se lo llevó a Aston Martin tras no solo no ganar, sino caer al peor resultado de la temporada, noveno y décimo en un circuito que a priori les venía bien. Absoluto desastre, y que no tardaban en decir que se iban a recuperar de este duro golpe. Nos vamos hacia el último Gran Premio, hacia el más reciente, el Gran Premio de Bélgica, y es que en la sprint Oscar Piastri deslumbró, al igual que Carlos lo hizo en la clasificación. Sin embargo, no pudieron materializar sus opciones en la carrera real. Alonso tuvo muy mala suerte y se fue contra el muro en la carrera al sprint debido a un error pisando un piano. Que como todos recordaréis, Max tuvo una penalización estratégica, la cual no le impidió alzarse con la victoria y conseguiría su octava consecutiva, haciendo realmente lo que él quería, si quería apretar más, si quería apretar menos. Checo, ya recuperado, se quedaba segundo y Leclerc con un buen ritmo se quedaba tercero. Un circuito aparentemente malo para los Aston Martin, y viendo las carreras anteriores, logró sacarles una quinta y novena posición que realmente sabía gloria. Los Mercedes, que se colocaban quinto y sexto, y los McLaren, que parecían más lentos debido a un reglaje no muy acertado. Lograba una séptima plaza y el abandono de Piastri tras un choque en la salida con Carlos, lo cual le costó al español no alzarse al podio, ya que salía por delante de Leclerc y muy probablemente, sin haber ninguna sorpresa, se hubiese conseguido alzar con esa tercera plaza, pero que se vio obligado a retirarse. Se esperó a la lluvia por si pasaba algo, pero finalmente no. Así es que para terminar quiero dar un poco una opinión ya más generalizada de la mitad de temporada, ya que esto ha sido más un resumen, medio análisis. Y es que hay algo que es innegable, y es que Red Bull está imbatible. Pueden ganar perfectamente el resto de las carreras. Pese a los errores de Checo, de los que parece ya recuperado, Max está imbatible, hace lo que quiere y controla la carrera a la perfección. En quali parece más vulnerable el coche, pero es que aún así sale al frente, logra sacar esas 10 centésimas que le dan la pole. Puede ser que no hayamos visto realmente su ritmo al límite en carrera y es lo que me preocupa, que si realmente algún coche se logra acercar, Max apriete de verdad y le vuelva a sacar otros 9 segundos al segundo. En cuanto a Mercedes, segundo en el Constructores, supo recomponerse y dar un paso al frente. Aún así Alonso les logra dar pelea en muchas ocasiones. Aston Martin empezó muy bien, pero poco a poco se han ido desinflando, perdiendo la batalla de desarrollo. Yo confío realmente en que puedan volver más fuertes tras el parón y tras las mejoras que están prometiendo. Sí que es verdad que están no como a medio pie, tal vez estamos viendo realmente lo que muchas personas se negaban a ver de Fernando Alonso, y es que un monoplaza lo exprime tan al máximo, lo lleva tan al límite, que logra sacar resultados que su compañero de equipo no puede. Y es que ya se veía en Ferrari, ya se veía en Renault y ya se veía en McLaren, que hacía cosas que no eran propias. Incluso en Alpine, con Esteban Ocon, hacía cosas que no eran propias de ese coche, sino que los llevaba un pasito más allá donde ningún otro piloto puede. Tal vez con un coche equiparado a Red Bull le podamos ver en la siguiente temporada pelear de tú a tú con Max Verstappen y luchar del mundial. En cuanto a Ferrari, que se coloca cuarto en el mundial de constructores, se mantiene a un nivel más o menos constante y regular durante toda la temporada, con podios de vez en cuando, pero poco más. El más constante es Carlos, que ha estado en Q3 todas las carreras menos una, y en el top 10 de parrilla siempre, menos en la última que tuvo que abandonar. Si le dejasen atacar a su compañero de equipo hubiese podido lograr varios podios en la temporada. Tiene ritmo y nivel,
Así que yo confío en verle en el podio más veces y verlo allá arriba, pues es un piloto que de verdad tiene la constancia y tiene sobre todo lo que yo considero más esencial, la mentalidad para no venirse abajo en momentos importantes donde la presión es muy alta. McLaren, si ya nos sorprendió a Aston Martin con ese salto de la temporada anterior a esta, McLaren nos ha sorprendido el doble, pues ha dado un gran salto del inicio de temporada a esta. Y es que parecen candidatos a luchar por puestos de arriba, los puestos de podio. Habrá que ver cómo evoluciona a lo largo del resto de temporada, pero les augura un buen futuro. Cuanto al Alpine, se ha quedado atrás y no ha logrado dar el nivel esperado. Tendrían que empezar a preparar, yo creo, el coche del año que viene, porque este ya no vale para mucho. Y Williams, que el año pasado estaba al fondo de la parrilla, tuvo un destello en Silverstone, pero es que parece que aún así Albon logra meterse en Q3 muchas veces y parece que tiene muy buen ritmo. En cuanto al resto, de los cuales no me he detenido a hablar mucho, no tengo más que destacar. Haas va bien en qual y sobre todo Hülkenberg, pero luego en carrera parece que se desploma. En Alfa Tauri está sin ritmo, último coche, y sí que Tsunoda logra a veces hacer buenos resultados, que es un gran piloto. Han reemplazado a De Vries y han traído a Ricciardo, tal vez en un intento de apretar a Checo con esas malas qualis que estaba encadenando, pero que realmente no lo veo quitándole el puesto, a no ser que le gane aplastantemente a Tsunoda, cosa que no se ha visto de momento. Recordemos que hace unos años en McLaren no daba el resultado esperado, y veo más probable que metan a un Norris cuando a Checo se le acabe el contrato, o que renueven a Checo perfectamente. Así es que esto es todo. Espero que os haya gustado este análisis, un vídeo diferente que me ha gustado hacer, la verdad, repasando un poco todos los escenarios. Si alguno se perdió una carrera, aquí está. Y bueno, si veo que os gusta este formato, tal vez traiga un análisis más detallado después de cada carrera. No sé si el domingo, no sé si el lunes, no sé si a la semana siguiente, depende del calendario. Pero bueno, depende de vosotros. Así que esto es todo, espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros, comentar y un saludo y hasta la próxima. Adiós.